Yo veo un entorno en donde, por supuesto que todos apostamos porque a México le vaya bien, así como también a nuestro vecino. Eh, por esa razón pienso que el mercado va a prevalecer y el mercado con esa fortaleza se manifiesta solo y, y pone sobre la mesa el hecho de que no es tan fácil romper la relación, porque cuando quieres aguacate, ¿de dónde lo vas a sacar si no es de aquí? Claro. Y si necesitas tomates, ¿de dónde los vas a sacar si no es de aquí? Oye, ¿se podrían construir en el futuro otras capacidades en otros lados? Sí, por el momento yo no veo que esa sea la preocupación. Nosotros debiéramos de vernos siempre eh, con México por delante, con el bien de México por delante. Y cuando está eso, te das cuenta que se pueden evaluar de manera muy rápida las acciones, porque las consecuencias son previsibles. Entonces, creo que donde se pierde, donde se pierde la comunicación es que cuando existen gobiernos que quieren negar las consecuencias de tomar una ruta. Origen no es destino, carácter es destino. Ahora, ¿se nace con el carácter? Inconformes, con el doctor Jorge Díaz Cuervo. Ninfa Salinas Sada es presidenta de Grupo Dragón, pionero en generación de electricidad con energías renovables y responsable del primer parque geotérmico privado en México. Como vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas, lidera un conglomerado con más de 170,000 colaboradores enfocado en comercio, finanzas y telecomunicaciones. Preside los consejos consultivos de Grupo Salinas y de Fundación Azteca, promoviendo innovación, educación y programas ambientales. Dirige Somos Grandes, iniciativa que impulsa a pequeñas y medianas empresas mexicanas. En su trayectoria política, ha sido senadora y diputada, destacándose en la legislación ambiental y energética. También hace parte de los consejos de Fundación Coca-Cola y Fundación IMSS, y cuenta con una maestría en sustentabilidad por la Universidad de Harvard. Ninfa, bienvenida al podcast Inconformes de la Universidad de la Libertad. Gracias, Jorge, me encanta estar aquí siempre. Ninfa, hace pues tal vez un año o un poco más lanzaste un programa que se llama Somos Grandes. ¿Qué nos compartes de qué va ese programa? Claro, fíjate que muy entusiasmada porque México es un país que tiene una comunidad empresarial importante. Y no solo los hombres, el grupo de los 10, que todo el mundo conoce ese tipo de nombres, sino una serie de personas que ponen en riesgo su capital y que con su trabajo, compromiso y esfuerzo de diario generan el 54% del PIB. Estamos hablando de que México es la economía número 11 en el mundo. Pues el 54% de ella viene de estos que le llamamos malamente pyme o mi pyme. Y yo siempre pienso que de pequeños no tienen nada. Son gente grande y que con su grandeza aportan para sostener esta economía enorme y a veces no se reconocen ellos mismos el trabajo que hacen. Y estoy hablando del salón de uñas, estoy hablando de la ferretería, estoy hablando de la tintorería, de la pequeña farmacia, estoy hablando del pequeño Uber, ¿no? En fin, hay una diversidad enorme de negocios, pero fíjate, son mexicanos que luchan, son mexicanos que arriesgaron su capital, que todos los días, además, probablemente tienen ya otros empleados y que le llevan ese bienestar a su familia y a sus comunidades y a mucha honra. Y creo que de eso es de lo que se trata Somos Grandes, de revalorar al empresario, de poderlos conectar, que se conozcan, que se vean, que compartan sus historias, que compartan sus aciertos y también sus errores para que no se vuelvan a repetir con tanta frecuencia y que tengamos una comunidad de gente que se sienta similar y que gente que sabe que sí se puede contar una historia diferente, gente que mira hacia arriba y con mucho orgullo dice, yo me hago responsable de mí.
O sea, más de la mitad de la riqueza que genera este país la generan ellos, Sí, así es. ellas. ¿Cuántos son más o menos? Y ahora que has estado en contacto con ellos, ¿cómo viven, digamos, el día a día? ¿Qué tan solos están o qué tan acompañados se sienten? Mira, los registros que tenemos, desafortunadamente, no son los mejores, o sea, son del INEGI, y se calcula que son alrededor de 5 millones de personas. Y si eso lo comparas con los 130 millones de mexicanos, quizá pareciera ser que es un número pequeño, pero no lo es, porque de esos 130 millones tienes que quitarle los que son mayores de edad y los que son niños. Ujú. Entonces, de la población que está activa trabajando, pero además es dueña de su negocio, 5 millones es un gran número. Pero no solo eso, vean lo mucho que genera un empresario. Es decir, cualquiera que está dispuesto a tomar responsabilidad y decir, yo no le entrego mi futuro a nadie. Yo no sé qué tenga que hacer. Probablemente los primeros años van a ser difíciles, pero prefiero dar ese paso. Prefiero tomar esa curva de aprendizaje y que en mis manos esté mi destino, el futuro de mi familia, el futuro de mi vida, la satisfacción de saber que sí puedo, la satisfacción de solucionar un problema, porque eso es lo que hacemos los empresarios. Al final del día tomamos un reto que está allá afuera, que es hacer más fácil o más sencillo un servicio, ¿no? Algún tipo de facilitar un producto que nos lleve a hacer más rápida nuestra vida, que nos lleve a que nos tome menos tiempo llegar de un lado a otro o eficientar en general. Esos son los problemas que resolvemos los empresarios y te diría que 5 millones es un gran número y estoy segura que esa comunidad sigue creciendo. Te he escuchado decir que origen no es destino. Así es. Y supongo que en estas personas, en estos 5 millones de mexicanos, de mexicanas, tú ves ese espíritu de inconformes, de gente que toma en sus manos su futuro. Sin duda lo veo, Jorge, todo el tiempo y veo hombres y mujeres que han sabido entender esto que acabas de decir. Origen no es destino, carácter es destino. Ahora, ¿se nace con el carácter? La respuesta es híbrida. Yo creo que una parte efectivamente hay rasgos de personalidad con los que nacemos, pero hay otros que se forjan y se forjan a través de la consistencia, a través de enfrentarte a problemas, a través de la adversidad, a través de entender quién soy, yo qué represento y que tengas una idea clara de cuál es tu punto de vista, el que te conviene a ti, el que te va a llevar lejos a ti. Y como tú lo sabes, nosotros que somos libertarios y que creemos en la libertad como pilar fundamental de la prosperidad, pues, ¿qué es esto de yo tomo en mi vida mis manos? Toma todo lo que quieras en tus manos, siempre y cuando, número 1, no dañes al prójimo. Número 2, te hagas responsable de las consecuencias. Y número 3, que actúes dentro del Estado de Derecho. Y creo que esas son las reglas. Entonces, para los empresarios es muy importante que el Estado no nos esté estorbando para que permita que la creatividad, que la innovación nos permita se ponga en marcha y entonces nos permita atender estos problemas con mejores soluciones, más rápidas, más eficientes, más diferentes. Y básicamente eso es de lo que vivimos. Entonces, claro que yo veo esta tenacidad, pero sobre todo veo que han comprendido no solo la primera parte de la frase, origen no es destino, sino la segunda, carácter es destino, y están trabajando diario para forjarse ese carácter. ¿Cuáles, a partir del contacto que estás teniendo con todos ellos, cuáles son los principales retos que están enfrentando en un país como México? Digamos, ¿qué tendríamos que resolver como país para que pueda haber más y mejores empresarios? Mira, hay un reto importante, o sea, yo lo dividiría en dos, la respuesta. La primera, obviamente, es un tema regulatorio y es un tema de facilidad para ser formal, para poder contratar una persona. Es dificilísimo y hacerte cargo de esa persona. En fin, todo se hace difícil para ser empresario. Entonces, en cuestión regulatoria, no quisiera gastar mucho tiempo porque creo que hay muchas personas que hablan de ello, pero claro que no tenemos un entorno en donde fácilmente pueda ser empresario. Pero segundo, y en este aspecto quisiera ahondar, creo que eso está más en nuestras manos. Hay una limitante en cuanto a que el empresario cuando empieza y en el comienzo está siempre haciendo de todo un poco.
Entonces se vuelve un poco todólogo. Y es difícil, Jorge, que un negocio prospere así, porque las personas tenemos naturalmente una tendencia hacia ciertos talentos y ciertas habilidades. Y esos son los talentos, por lo general, de los cuales nace el negocio, y es correcto. Pero entonces empieza uno a meterse a todo. Entonces un poquito de contabilidad, entonces un poquito de ventas, pero es un poquito de administración, pero es un poquito de recursos humanos. Entonces se vuelve difícil. Creo que ese es el reto más importante. En Somos Grandes estamos ofreciendo esta alternativa de cómo detectar cuáles son tus talentos, aquello para lo que eres extraordinario. ¿Cómo se definen los talentos? 3 cosas, diría. ¿Cómo estableces relaciones fuertes con los demás? Y me refiero a fuertes, pues con los que están en tu equipo, con los que vas a contratar, fuertes con tus clientes, fuertes, es más, en tu vida personal. Yo, ¿cómo establezco relaciones fuertes? Segundo, ¿cómo soluciono problemas? ¿Desde dónde? ¿Desde qué puntos de vista? Para que sepas tú mismo cuál es la ruta por la que optas. Y entonces siempre puedas tomar esa ruta que te es más eficiente y que te sale mejor. Tercero, ¿qué hago con súper velocidad y precisión? Y lo que no es eso, necesitas rodearte de gente que te ayude y que tenga esos talentos. Y creo que ahí está el problema. Estos negocios que están comenzando, a veces porque nos es difícil pagar una nómina extra, pero tenemos que tender hacia especializar las funciones para que no hablemos de puestos, sino cómo se solucionan funciones mejor que otros. Y esos negocios casi siempre les va mejor. Entonces, en Somos Grandes estamos promoviendo toda este pensamiento, esta corriente de fortalecer y primero de entender cuáles son los talentos y luego fortalecer el negocio desde ese punto de vista. Y hemos visto que los negocios que lo hacen empiezan a quintuplicar su tamaño en cuestión del primer año. Es increíble. Claro, es difícil dar el paso. Y entonces a veces estamos en qué es primero el huevo o la gallina, pero es algo para tener en mente para los que nos están escuchando y para aquellos que ya tienen un negocio y decirles, claro que se puede, es cuestión de creatividad, cómo le ofreces a alguien participar o un pago distinto, incentivos diferentes. Pero es importante saber que no somos buenos para todo, hay que especializarnos. Ninfa, tocas el tema de entornos. Aquí en Grupo Salinas y en la Universidad de la Libertad estamos convencidos de que en un entorno de libertad es en donde se genera innovación y con competencia, en competencia, se genera prosperidad. Coincido plenamente. Y lamentablemente las regulaciones, la corrupción, inclusive el crimen organizado, construye escenarios de poca libertad para los empresarios. Hoy que estamos grabando, en estos momentos, está tomando posesión, protesta como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué escenarios ves para México y para los empresarios? ¿Crees que vayamos a regresar a una ruta como se proponía en esto que se firmó de Plan México? A este modelo de sustitución de importaciones, de volver a cerrar fronteras, regresar a un mundo de impuestos y tarifas y que acaba finalmente protegiendo la mediocridad, ¿no? y restando competitividad, ¿no? ¿Tú qué escenario ves? Yo veo que en general el mercado es la respuesta y te la dicta. Por eso me parece difícil regresar a escenarios anteriores. ¿Por qué? Porque los empresarios, tanto estadounidenses como los de acá, saben exactamente dónde está el justo medio para que ellos no se queden sin los productos que tanto necesitan. Y nosotros podamos seguir siendo competitivos y enviárselos en el momento y tiempo que ellos necesiten. Entonces, yo pienso que esa relación es difícil de romper. ¿Se puede? Sí, pero hay que echarle ganas también para romperla. Yo veo un entorno en donde por supuesto que todos apostamos porque a México le vaya bien, así como también a nuestro vecino. Por esa razón pienso que el mercado va a prevalecer y el mercado con esa fortaleza se manifiesta solo y pone sobre la mesa el hecho de que no es tan fácil romper la relación, porque cuando quieres aguacate, ¿de dónde lo vas a sacar? Si no es de aquí. Y si necesitas tomates, ¿de dónde los vas a sacar si no es de aquí? Oye, ¿se podrían construir en el futuro otras capacidades en otros lados? Sí, por el momento yo no veo que esa sea la preocupación.
Creo que efectivamente el Plan México es una buena intención y como todos los planes requiere de arduo trabajo detrás de ello. Y en ese arduo trabajo pues vamos a ver qué papel juegan las autoridades que faciliten o no ciertas cosas y qué papel jugamos también los empresarios en cuanto a toma de riesgo. Y los empresarios somos buenos para tomar riesgo, pero tampoco nos gusta tomar riesgo alocado. Entonces es importante que tengamos algunas certezas y sobre todo las reglas del juego claras. Cuando se empiezan a cambiar las reglas del juego, es ahí donde empieza la incertidumbre y empieza uno a restringirse. Y la relación entre empresarios y gobierno es una relación complicada, difícil. Sí. A veces sentimos que operamos como si fuéramos adversarios, ¿no? A veces el empresario se siente que está luchando contra el gobierno, ¿no? Sí. El gobierno a veces piensa que el empresario no está contribuyendo, ¿no? En la justa medida. ¿Cómo construir una mejor relación entre gobierno y empresarios? Es decir, que realmente el gobierno acompañe, apoye, ayude, ¿no? al desarrollo de los negocios, de las empresas, de la innovación, y no que sea un obstáculo. Bueno, yo creo que lo primero de lo que tenemos que hablar es desde la objetividad y dejar a un lado la soberbia y dejar a un lado los planes que tienen que ver con ideologías y pensamientos, o sea, es decir, me refiero a corrientes de pensamiento extrema, o sea, nosotros debiéramos de vernos siempre con México por delante, con el bien de México por delante. Y cuando está eso, te das cuenta que se pueden evaluar de manera muy rápida las acciones, porque las consecuencias son previsibles. Entonces, creo que donde se pierde donde se pierde la comunicación es que cuando existen gobiernos que quieren negar las consecuencias de tomar una ruta o de tomar o de imponer restricciones o de imponer cierto tipo de mecanismos que intervienen en el mercado. Entonces, pienso que ambas partes deben de ser siempre muy responsables de las consecuencias que arroja de entrada un modelo. Y los modelos, como sabrás, pues en papel sale todo muy bien, pero si somos verdaderamente responsables, las consecuencias se ven. Cuando tú intervienes una industria, inmediatamente puedes tener esa claridad de qué va a pasar con esas consecuencias en el mediano y en el corto plazo. Entonces, creo que ahí es donde el gobierno y la iniciativa privada, particularmente los empresarios, tendríamos que tener un diálogo pues, mucho más responsable y abierto. Y creo que los empresarios en general lo tienen porque la consecuencia es inmediata al bolsillo. Para quienes la consecuencia no es inmediata, es para el gobierno, porque tienen una poca rendición de cuentas y porque tienen una entrega de resultados que pareciera ser que no está validada por nadie, no es mi palabra contra la tuya. Entonces creo que tendríamos que tener mejores mecanismos de cómo rendir cuentas, de cómo planear y hablar de las consecuencias y entonces sí, comprometernos una ruta con indicadores que nos marquen si vamos por el termómetro o no. Ninfa, para quienes quieren sumarse y formar parte de esta red Somos Grandes, ¿cómo le hacen? ¿A dónde? Mira, bueno, están todas las redes de Somos Grandes, o sea, todas son en @Somos Grandes, pero sobre todo yo les diría que Somos Grandes acerca de una comunidad en la tierra, en los distintos estados. O sea, hoy tenemos 3 estados en los que estamos haciendo un movimiento muy grande. ¿Por qué? Porque no tenemos hoy la capacidad de extendernos a los 32 estados, pero estamos principalmente, 4 estados, perdón. Estamos en Baja California, estamos en Puebla, estamos en Mérida y estamos en León. Entonces yo te diría que creo que a través de estas redes nosotros podemos rápidamente contactarlos con los liderazgos de ahí y que puedan participar en los eventos. Pero no solo eso, yo los invito a que nos sigan. O sea, la comunidad de Somos Grandes está promoviendo una manera de pensar, Jorge. No solamente es lo que ya te dije de compartir historias, fracasos, éxitos, maneras de hacerlo mejor, más rápido, de aliarnos, sino también una corriente de pensamiento de mexicanos que tomamos la responsabilidad, que queremos mirar con la frente en alto y con orgullo y decir, yo solito lo hice. Y eso tiene una implicación de principios, de valores que nos hacen más productivos, que nos hacen
mejores ciudadanos que nos hacen además más prósperos, y eso es lo que estamos buscando. Entonces, la ideología también es importante. Yo les diría que se sumen a nuestras redes, que se sumen y busquen los que están en estos estados. Este año vamos a incluir otros 5 estados que estamos por definir. No te los puedo dar hoy, pero estamos en febrero por definir este desdoble a otros 5 extra. Y creo que poco a poco la idea es que nos vayamos reconociendo como lo que somos, gente que toma riesgo, no solo emprendedores, son 2 palabras diferentes. Gente que emprende es aquella que está empezando, pero empresario es aquel que ya está en esa ruta y que ya después de unos años sigue en esa ruta, y no importa tu tamaño, eres un empresario, hay que decirlo como es y con mucho orgullo. Pues ahí está la invitación. Son grandes, todos los empresarios, Así emprendedores, no importando el tamaño de negocio, son grandes, son quienes aportan la mayor parte de la riqueza de este país. Y está la invitación a que se sumen a esta red. Así es. Ninfa, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y queda pendiente una conversación sobre los consejos consultivos del grupo, que también es una estructura en los estados muy, muy importante. Me encantaría regresar. Gracias por invitarme y felicidades por este proyecto, porque estamos juntos en esto de un pensamiento distinto en favor de la libertad y en favor de la prosperidad de todos. Y de la capacidad del individuo para tomar decisiones el futuro en sus manos. Así Gracias, Ninfa. Gracias, Jorge. Inconformes es producido en la Universidad de la Libertad.